Hola a todos, mi nombre es María José Sepúlveda y junto con mis compañeros Brian y María Paula les vamos a explicar lo que es la crisis fiscal en Colombia. La política fiscal es básicamente la forma en que el Estado administra el dinero del país, decidiendo cuánto recauda y cómo lo invierte para cubrir las necesidades públicas. Cuando digamos que ese manejo no es equilibrado, pueden aparecer problemas como el déficit, el endeudamiento o digamos que mayores cargas tributarias para la población. La política fiscal es clave porque permite que Colombia financie servicios públicos, impulsando el crecimiento y así pueda mantener una estabilidad económica. Si el Estado gasta más de lo que recauda, esto quiere decir que aumenta lo que es la deuda y afecta la inversión, limitando el desarrollo del país. Si una política fiscal sostenible en Colombia enfrenta mayor endeudamiento o reformas tributarias frecuentes y menor capacidad para financiar lo que es el desarrollo social. Una crisis fiscal significa que el país no logra sostener sus gastos con los ingresos, por lo que debe endeudarse mucho más, afectando la estabilidad económica y reduciendo inversiones sociales, lo cual genera mayores impuestos para los ciudadanos. En Colombia, la crisis fiscal refleja lo que es un equilibrio o un desequilibrio estructural entre los que son los ingresos y el gasto público, afectando la sostenibilidad económica y así limitando la capacidad del Estado para que puedan responder por las necesidades sociales. Cuando el Estado recauda menos de lo que necesita y mantiene altos gastos, aparece lo que es el déficit fiscal. Esto quiere decir que obliga a endeudarse y por eso digamos que genera los límites para proteger la estabilidad económica del país. La crisis fiscal en Colombia refleja problemas estructurales en recaudo tributario, rigidez del gasto y presión de una deuda, generando así mejorar ingresos, controlar gasto ineficiente y así respetar la regla fiscal para evitar las crisis prolongadas. Buen día, mi nombre es Brian Sandoval y vengo a exponerles el aumento del déficit fiscal y crecimiento de la deuda pública en Colombia. El déficit fiscal ocurre cuando el Estado gasta más dinero del que recibe por impuestos y otros ingresos. Actualmente Colombia enfrenta un déficit elevado porque el gobierno debe financiar muchos gastos públicos como la salud, la educación, subsidios, infraestructura y funcionamiento estatal. Durante el 2026, el déficit fiscal continúa siendo una preocupación muy importante, ya que el gasto público ha crecido más rápido que los ingresos del país. Esto obliga al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiación, principalmente mediante préstamos. Como consecuencia, también aumenta la deuda pública. La deuda pública representa todo el dinero que el Estado debe a entidades nacionales e internacionales. En Colombia esta deuda se encuentra cerca del 57% del Producto Interno Bruto, lo que significa que gran parte del presupuesto nacional debe utilizarse para pagar intereses y obligaciones financieras. El problema es que mientras más deuda exista, menos recursos quedan disponibles para inversión social y proyectos de desarrollo. Además, el aumento del endeudamiento puede generar desconfianza a inversionistas y organismos internacionales. Ahora vamos con problemas de recaudo tributario, gasto público y factores económicos. En esta diapositiva se analizan las causas que agravan la crisis fiscal en Colombia. Uno de los principales problemas es el bajo recaudo tributario. Aunque el Estado necesita recursos para funcionar, los ingresos por impuestos no son suficientes para cubrir todos los gastos públicos. Esto se relaciona directamente con la evasión y la elusión fiscal. La evasión ocurre cuando personas o empresas evitan ilegalmente el pago de impuestos, mientras que la elusión utiliza mecanismos legales para reducir el valor que se debe pagar. Estas prácticas disminuyen considerablemente los ingresos del Estado y afectan la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y proyectos públicos. Por otro lado, el gasto público sigue aumentando constantemente. El gobierno debe destinar recursos a subsidios para salud, pensiones, educación y pago de deuda, generando mayor presión sobre el presupuesto nacional. También influye la desaceleración económica. Cuando la economía crece lentamente, las empresas venden menos, disminuye la producción y el empleo, y el Estado recauda menos impuestos. A esto se suman choques externos como la inflación mundial, el aumento de tasas de interés, conflictos internacionales y la inestabilidad económica global. Todos estos factores afectan la economía colombiana
y dificultan recuperación fiscal del país. Por esta razón, el gobierno ha considerado nuevas reformas tributarias y medidas económicas para aumentar los ingresos y controlar el gasto. Y acá voy a explicar algunas consecuencias económicas y sociales de la crisis fiscal. En el aspecto económico, una crisis fiscal puede generar menor crecimiento económico, reducción de inversión pública y privada y aumento del desempleo. Además, el exceso de deuda y de déficit puede aumentar la inflación y el costo de vida de la población. Otra consecuencia importante es la pérdida de confianza de inversionistas y calificadoras internacionales. Si Colombia presenta mayores riesgos financieros, conseguir préstamos internacionales sería más costoso y complicado. En el aspecto social, la crisis fiscal puede afectar directamente la calidad de vida de las personas. El gobierno podría tener menos recursos para invertir en salud, educación, subsidios, infraestructura y transporte. Esto puede provocar aumento de pobreza, desigualdad social y disminución de oportunidades para muchas familias colombianas. También existe el riesgo de incumplir la regla fiscal, que es una norma creada para controlar el endeudamiento del país y mantener estabilidad financiera. Muy buenas noches, mi nombre es María Paula Benítez y vengo a exponerles sobre las posibles propuestas y soluciones a nuestro diagnóstico de déficit fiscal. Pues como propuesta y solución a nuestro diagnóstico, pues considero que Colombia debe mejorar su eficiencia respecto al gasto público, porque según los análisis del Banco de la República y el CARF, existe un aumento del gasto y de la deuda pública. Han generado presión sobre las finanzas del país. Por ende, el gobierno debe priorizar recursos en sectores importantes como la salud, la infraestructura, la educación y la generación de empleo, evitando gastos innecesarios y mejorando el control pues, sobre los recursos públicos. Además, otra solución podría fortalecer pues, la economía a largo plazo. Colombia no puede depender únicamente de ingresos petroleros, porque pues, eso hace más vulnerable la economía frente a crisis internacionales. Por esta razón, es importante impulsar sectores como la agroindustria, las energías renovables, la tecnología y promover un crecimiento económico pues más. En conclusión, la política fiscal es fundamental porque el debido funcionamiento económico de Colombia se debe permitir pues para financiar servicios públicos y apoyar el desarrollo del país. Más sin embargo, actualmente existen retos muy importantes como el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y pues las dificultades del recaudo de los impuestos. A pesar de, pues, de todo esto, las fuentes consultadas nos muestran que Colombia todavía tiene alternativas para mejorar su sostenibilidad fiscal, siempre y cuando que ésta exija una mejor administración de los recursos, una mayor eficiencia del gasto público y políticas económicas responsables. Mm, Podemos también concluir que una política fiscal equilibrada no solo fortalece pues la economía, sino que también contribuye al bienestar y la calidad de vida de sus contribuyentes.